esté en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bueno, amigos, muy buenos días. Aquí en su programa de La Divina Voluntad y acompañados nuevamente por Ceci, por Rosy. Gracias doctor. Gracias. Y bueno, estamos en estos días en que hemos conmemorado el nacimiento de Jesús. Ahora estamos esperando esta festividad del cambio de año. Y después vendrá algo que es muy especial, o sea, es la conmemoración que hacemos de la Epifanía de Jesús, o sea, y la recordamos siempre a través de la visita de los sabios a Jesucristo. Entonces creo que valdría la pena hablar de esto, no sé qué opinan. A mí me encanta, doctor, porque sabemos muy poco, solamente la manejamos como la manifestación del Señor a través de la presencia de los Reyes Magos, ¿verdad? Que sabemos también muy poco de ellos, al Niño Jesús. Esa visita que es extraordinaria y muy profunda y al mismo tiempo misteriosa. A mí se me hace un poco misteriosa. Misteriosa, sí, pero además sí sería muy bueno poder profundizar, o sea, no ver esto solamente de manera histórica, sino en qué manera nos retribuye a nosotros esta manifestación del Señor a los reyes, ¿no? Que no quede como algo meramente histórico. Exacto, como un recuerdo, un algo que pasó. Sí. Y todo lo de Jesús, o sea, toda su vida, toda su manifestación, siempre ha sido hacia nosotros. O sea, todo lo que sucede en la vida de Él es algo que debemos retransmitir a nuestra propia vida. Así que esta epifanía de Jesús, o sea, creo que vale la pena ponerla en nosotros. Y yo empezaría por decir que hay dos epifanías de Jesús. Dos manifestaciones del Señor. Dos manifestaciones a dos tipos de personas diferentes. O sea, una, la que tenemos la conciencia y la que recordamos continuamente, es la manifestación que hace a los sabios. ¿Sí? Esto que hemos llamado tres reyes magos, que ni eran magos ni eran reyes. Y no eran a lo mejor tres. Y a lo mejor no eran tres, a lo mejor eran más o menos. Bueno, menos no, ¿eh? Yo creo que a lo mejor podían ser más. Así es, pero bueno, en realidad seguimos con esta tradición, pero se nos olvida otra manifestación que es anterior y que creo que es mucho más profunda y que es la que quizá nos quede a nosotros, que es la manifestación a los pastores. Y que también es muy misteriosa, dicho sea de paso. Dicho sea de paso, es misteriosa, aunque no tanto como la otra, porque la otra son personajes que vienen de muy lejos, personajes que no sabemos nada de ellos, quiénes eran, dónde estaban, a qué se dedicaban. Lo único que podríamos decir es que se dedicaban a las ciencias, y no a las ciencias humanas, sino a estudiar, no sé, las revelaciones, a estudiar profecías, en fin. A estudiar los astros. A estudiar los astros, que gracias a todo este tipo de situaciones es por lo que llegan al conocimiento de que ha nacido el Mesías, ¿no? Un rey, van buscando a un rey, ¿no? Pero sí es curioso, o sea, ellos no pertenecen al pueblo judío, no tienen en sí para ellos una promesa del Mesías. No. Entonces no buscaban lo mismo que los judíos. Sin embargo, algo llama su atención para que emprendan este viaje en busca de ese niño que van a hacer. Sí, pero yo aquí siempre he tenido, bueno, estas son ideas personales totalmente, la idea de que todos los pueblos de toda la humanidad están conectados por una sola tradición. Porque todos los pueblos, no importa de qué tan antiguos o qué tan lejanos estén de Israel, o sea, todos han salido de Adán. Por lo tanto, todos tienen un tronco común
y tienen una idea común de un redentor, de un alguien Interesante. que va a venir. Ujú. Y voy a usar una palabra que para el mundo es muy conocida, un avatar, ¿sí? Bueno, súper Aunque, conocida, ya se nos volvió usted. Ya. o sea, entonces tenemos esta noción de que ellos deberían de haber tenido dentro de sus tradiciones aquella idea de que algún día vendría alguien a hacer algo muy especial a este mundo. Quizás se había perdido la idea de redención O no estaba muy clara. o no estaba muy clara. Sí, pero que vendría una Un idea salvador. mesiánica, sí. Una idea Así es. mesiánica. Salvador. Ujú, exacto. Entonces deberían ellos como sabios, porque este es el punto, sabios, están estudiando, están poniendo atención en todos los signos de los astros y viendo las posibilidades de poder determinar la fecha de esta llegada de este ser. Cuando se aparece la estrella, ellos inmediatamente deducen que aquello es la señal. Ahora, la pregunta aquí es algo que es interesante. ¿Habrá sido una estrella? Así, tal cual. Puede haber sido un cometa. ¿Habrá sido una conjunción, un cometa, un algo de este tipo? ¿O no será más bien alguna manifestación interior, una luz interior que de repente les aclara, les dice que algo está sucediendo? ¿Quién sabe? No, y cómo se mueven al mismo tiempo todos. Así Los que es. fueron se movieron al mismo tiempo. Quiere decir que todos recibieron esa misma luz interior, Así es. esa misma inspiración. Esa misma inspiración o esa estrella es lo mismo. El punto es, todos vieron una señal. Y ese todos es totalmente consciente, es todo mundo la vio. Si fue una estrella, forzosamente todo mundo tuvo que verla. Sí. ¿Sí? O sea, no nada más tres. Si fue una luz interior muy reservada a ellos, yo digo que Dios no hace ese tipo de señales tan marcadas, tan específicas, sino debería de haber sido una luz interior que le llegó a todo el mundo. Nada más que ellos sí respondieron. Exactamente. Correspondieron a la gracia. Y ese es quizá el primer punto de la manifestación de Dios a estos personajes. Es un llamado, una corroboración de lo que ellos han estado esperando y un decirles, aquí está ya, síganlo. Ahora, ¿cómo ellos dilucidan la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios? Porque quizás ese sería el punto, ¿no? O sea, ellos reciben esa inspiración o tienen además la señal o convergen diferentes cosas que les hacen ver o entender que esto ya es una realidad. Muy bien, pero el de ahí a tomar sus cosas e irse en pos de es lo que es muy interesante o profundo, porque ¿cómo dilucidaron ellos que esa era la voluntad de Dios? Porque pudieron haberlo visto, ay, bueno, esa es la señal, va a haber algo, qué bien, qué alegría, qué gozo, qué todo, pero eso no significaría que agarrara yo mis cosas, quemara las naves y me fuera en busca de aquello que era una aventura. Bueno, es que yo creo que aquí tiene mucho que ver la parte interior de ellos. O sea, Jesús dice que para que ellos siguieran esa señal, se necesitaba que tuvieran un dominio, un pleno dominio de sí mismos, un desapego total a todo lo suyo, puesto que están esperando, están buscando una señal. ¿Para qué? ¿Nada más para saber? No. No, están buscando, están esperando una señal para seguir esa señal, para llegar hasta las últimas consecuencias de aquello a lo que han dedicado su vida. O sea, no están nada más ociosos viendo qué pasa, sino están buscando algo. O sea, no solamente son espectadores, sino Así son es. actores, es decir, saben que va a ocurrir o está por ocurrir, Pero y con además un anhelo de que de ocurra participar. en Algo su esperable. interior. Ujú. Algo En su esperable. interior, así es. O sea, el sabio me está buscando algo que va a tener como propio.
Entonces ellos logran dilucidar que aquella es la señal, inmediatamente se lanzan tras la señal, renunciando a todo, renunciando a su país, renunciando a sus comodidades, renunciando probablemente a su familia, a todo, y se lanzan tras aquello que no conocen exactamente a dónde los va a llevar. No saben qué es lo que va a pasar, no saben a dónde van a ir, simplemente siguen la señal. Entonces aquí se necesitan varias cualidades de la persona. ¿Qué cualidades? Primero, tener un enorme deseo de la verdad, o sea, como punto de partida. Un amor infinito hacia algo que es superior a todo lo que ellos poseen. Porque si nos damos cuenta, ellos llevan entre sus pertenencias como una ofrenda, porque la llevan como ofrenda a alguien que no conocen, que no saben quién va a ser, pero lo llevan y llevan cosas muy valiosas. O El oro, lo que más tenían de valor. sí, Ellos, pero ¿no? el oro era Era valioso, valioso. la mirra, sí, también, quizá el incienso sería lo menos valioso, pero algo que significaba también mucho para la parte religiosa. No era tanto para la parte humana, sino para la parte religiosa como ofrenda. Entonces renuncian a todo, se dominan a sí mismos, no les importan las burlas, no les importan lo que les digan, no les importa nada y se lanzan en esa aventura, al igual que Abraham se lanza en una aventura de ir tras una tierra prometida que no sabía ni dónde, ni cuándo, ni... Pero ahí sí era más claro porque a Abraham sí le habló el Señor. Y en el caso de los magos, pues sí les habló Dios, pero no les habló precisamente con palabras. No, pero era la señal que Era la estaban señal que esperando. estaban ellos esperando. Así es, Y seguramente ellos dejaron a sus familias, que así es. lo que es también sumamente importante. O sea, ellos ni voltearon atrás para ver el arado. O sea, Se van tras lo que ellos están convencidos de que es la verdad. y lo que a mí más me impacta es que pues tampoco sabían si iban a regresar. No, No por sabían eso, nada. O sea, era una aventura sin límites. así es, O sea, y una aventura en donde sus propias familias quizás sufrieron el dolor de la separación. así es. Y ellos sufrieron el dolor de la crítica, el dolor de todo ese reclamo que le hacía tanto su familia, que era lógico, como la misma sociedad donde vivían. Sí, seguramente fueron muy críticos porque eran hombres instruidos, conocidos y que hacían cierto impacto en su comunidad. Así es, pero hombres decididos a seguir a Dios. Y yo aquí simplemente pondría, por ejemplo, a Noé. No sé si se imaginen a Noé haciendo una barca y en un lugar donde no hay Mar. No hay agua. No hay agua. donde ponerla, las burlas de toda la población. Sí, debe ser terrible. O sea, entonces yo creo que se necesita un carácter totalmente especial y una decisión firme, con una convicción firme de seguir algo que es superior a lo que tenemos. Cuando el hombre se convence de que la materia no lo es todo y de que hay algo más que trasciende la materia, en ese momento el hombre es capaz de cualquier cosa y de renunciar a cualquier cosa con tal de seguir ese anhelo, ¿no? Entonces, en este punto los enmarcamos. Se lanzan nada más tres. Y ahora sí digo tres, no quizá más, porque Jesús aclara que son tres. ¿En dónde? En Luisa, en los escritos ¿Que de si eran Luisa, tres? Sí. en los escritos de Luisa, en los escritos de Valtorta, o sea, lo dice muy claro, eran tres hombres, ¿no? Bueno, O sea, que fue una comunidad y quienes respondieron fueron tres, así es. que no fueron muchos. Y que dice, la estrella la vieron todos, pero solamente tres fueron los que se lanzaron en búsqueda de esa verdad. Esto es importante porque, sí, Bueno, a lo mejor lo iba a comentar ahorita y perdón por la interrupción, pero sí la vieron todos, pero no todos tenían el conocimiento de haber estudiado, haberse dedicado a saber el modo en que
en que iban a tener esa manifestación de la señal. Para Ujú. Así es, algo más tenían ellos también, que era conocimiento. así es. Conocimiento y disposición, ¿no? Yo creo que es más disposición, porque yo lo quisiera conectar con nuestro tiempo y con nosotros. Sí, de disposición, O claro sea, que sí. dentro de la sociedad existen muchísimas personas que tienen conocimiento. Y mucho Y mucho conocimiento. Yo creo que hay conocimiento. muchísimas, y más actualmente. Así es. Hay muchas personas con mucho conocimiento. Y ya no un conocimiento así medio nebuloso No, como ellos, sino un conocimiento preciso. claro. Sabemos quién es Jesús, sabemos que existe un Dios, sabemos que es su iglesia, sabemos todo. Sin embargo, no todos estamos dispuestos a seguirlo. No todos estamos dispuestos a seguir a ese Dios en el cual creemos y por el cual luchamos. Entonces realmente no es una cuestión ni de dignidad, ni de capacidad, ni de honra, ni de fama, sino era una cuestión de estar dispuestos. Porque Así es. muchas veces nosotros pensamos que solamente algunos son los que Como reciben unos elegidos, dones, ¿no? como elegidos, Escojo como y vamos. que ese, porque Dios le dio todo eso, ¿no? Porque Dios le dio estos dones, porque Dios le dio esas capacidades. Pero al final no es que Dios se las haya dado gratuitamente, sino que fue el único que respondió. Así es. Estaba Exactamente. dispuesto. Entonces, lo que Dios está buscando no es que tengamos una altura física o espiritual, O social. o económica, o social, o cultural, sino que estemos dispuestos. Así Lo es. mismo podríamos decir de María, lo mismo podríamos decir de José, estaban dispuestos. Así es. Entonces, en el caso de los magos, quizá la mayor virtud de ellos era su disposición absoluta, sin condiciones, incondicional, Incondicional. que se me hace Y hermoso. totalmente decididos a seguir a costa de lo que fuera. Que eso es lo que en la actualidad es irónico, ¿no? Ujú. O sea que muchísimas personas conociendo, con el conocimiento y con una aparente disposición, están totalmente entregadas a Dios, pero cuando llega la señal, cuando aparece la estrella, cuando estalla el punto de decir, aquí estoy, No de salto a la fe. Deja No, todo y sígueme. ahí ya no. Se echan para atrás. Porque vienen los respetos humanos, vienen los apegos, vienen las conveniencias, vienen los gustos y sobre todo viene la cosa individualista, el protagonismo, que en el momento de dejar todo, yo pierdo protagonismo en mi vida Claro, y claro. pierdo el puesto que supuestamente me he ganado o me han asignado las demás personas, viendo en mí a algo o a alguien que puede guiarlos. O sea, pierdes el timón de la vida, Así es. de tu propia vida. De tu propia Entonces vida. el timón ya no lo tienes tú, Así es. lo tiene Dios. Y entonces ya no apareces ante los demás. Ay, qué interesante. Ya no apareces, ya no eres la figura y te conviertes simplemente en un seguidor. Pues ese es apego a los afectos humanos. Claro, O sea, Sí, de o alguna manera, al aprecio o a la consideración humana. así es. Entonces, si vemos a estos sabios y nos vemos a nosotros, estamos exactamente igual. O sea, nosotros sabíamos desde hace 2000 años, que lo sabemos, que algún día el Espíritu Santo nos iba a venir a revelar la verdad plena, que nos iban a llevar a un punto de conocimiento de Jesús como no ha existido, a un punto de conocimiento de Jesús en su verdadera finalidad y en su verdadera esencia. Y en el momento que esto llega, en el momento que esto empieza a funcionar, en ese momento no todos están dispuestos a seguirlo. E incluso lo rechazan. E incluso nos burlamos de los que quieren seguirlo.
incluso atacamos a los que quieren seguirlo. O la persona que quiere seguirlo, como es el caso, por ejemplo, de los sacerdotes o las religiosas, su propia familia les pone obstáculos, los maltrata, los proscribe, los obstaculiza, o sea, o hasta les quita los bienes materiales y ayudas, y como si se hubieran muerto. Entonces esto es muy doloroso para el que pretende entregarse a Dios. Y eso es lo que a mí realmente me impacta de la mayoría de los casos. La mayoría de los casos en que las personas se entregan a Dios tienen este estigma. Así es. Y ahora del desprecio de su comunidad, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de su familia. De todo. Bueno, pero les tocaría tomar la actitud de los Reyes Magos, ¿no? Oídos sordos y encaminarme hacia el objetivo. Ya vi la señal. Sí, pero date cuenta que hay gente que la ve muy clara la señal, pero a la hora de tomar acciones respecto a esa señal, ahí ya se detiene porque le quitan sus seguridades, los bienes económicos, los afectos, el aprecio de los demás, que es lo que han hecho los santos, ¿no? O sea, en el momento de la llamada han dejado todo de una manera extraordinaria, como es San Francisco de Asís, o sea, le quitó la ropa, se la puso, se la regresó al papá y desnudo, aquí estoy. También. Ese es el punto, le regresa su paternidad. Sí. Dice, yo no soy hijo tuyo. Desde este momento dejo de ser hijo tuyo. Es qué duro para el papá y qué duro para él. Qué duro para el papá, pero qué duro para él. Híjole. Y eso es lo que deberíamos de estar conscientes, que en la actualidad se nos está presentando lo mismo que aquello. Y lo estoy hablando desde el punto de vista de la divina voluntad. No lo estoy hablando desde el punto de vista de la manifestación de un Jesús en la redención. Sino cuando este Jesús que tanto he seguido, que tanto he venerado, que tanto hablo de él, que tanto lo conozco, que tanto sigo y voy para acá y voy para allá, y que esto y que el otro y que reliquias y 20,000 cosas, y a la hora que se presenta la señal, a la hora que aparece la estrella, de decir aquí estoy, esto es lo que quiero, en ese momento decimos no. Es que normalmente, como decía Santa Teresa, cuando tu voluntad coincide con la de Dios, peligroso, normalmente no coincide. O sea, mi anhelo, y eso es muy bonito porque, aunque es doloroso, es muy bonito porque entonces cuando vemos que nuestra voluntad es distinta a la de Dios, podemos percibir a Dios perfectamente. No sé si me expliqué. Cuando tú llegas a vislumbrar esa alternativa, esa alternativa de vida en donde Dios se te presenta con una cara y con una petición. Y tú tienes otra cara y otra petición. Entonces tú en ese momento sí percibes a Dios perfectamente. Sí, pero es súper emocionante. No, pero yo diría que no lo percibes perfectamente. A mí me parece que sí. Bueno, lo percibes como una persona ajena a ti. Sí, como ajena, pero que me está pidiendo algo que no es lo que yo quiero. Que te está tratando de llevar a algo que tú no quieres. Exactamente. Ese es el punto. Y eso no es percibir a Dios. Percibir a Dios es cuando lo percibes en tu interior y te asimilas, te asocias a Él, porque sabes que esa es tu verdadera finalidad y sabes que esa es tu verdadera naturaleza. Pero déjeme explicarle algo para poder ir al punto. Es que en la vida tenemos estas coyunturas, ¿verdad? Esta coyuntura de lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Pero cuando llego a esa coyuntura, no son en muchos momentos de la vida, son en momentos muy específicos donde vemos la estrella. Igual que los era ese momento, no mañana, ni pasado, ni otro día. Era ese momento. A mí me ha ocurrido en diferentes circunstancias de la vida exactamente esa situación. Esto es lo que yo quiero. Y cuando conozco lo que Dios quiere, es hermoso, aunque no sea lo que yo quiero, porque me doy cuenta de su existencia de una manera más palpable. Pero no se sigue. Entonces no vale la pena, porque lo único que te deja es más culpa. Bueno, sí, pero estoy hablando lo que tendría que seguir después de esto, a pesar de la lucha, lo estás viendo desde afuera, pero una renuncia, el desapego a todo lo mío, y ahora me introduzco en la voluntad de Dios. Eso es lo que a mí me gusta. Pero es decir, sí llega un momento de encuentro. Un encuentro misterioso, en donde mi interior dice una cosa, pero al mismo tiempo tengo una guerra como interior, ¿no? Una guerra interior en donde está Dios,
empujándome con algo y estoy yo empujando con lo contrario. Con lo mío. O con lo mío. Vamos a decirlo así, con lo mío. No necesariamente tiene que ser Es lo mío y lo de él. Sí, lo de él y lo mío. Así es. Entonces, al sentir esa lucha que es como percibir la presencia de Dios en mi vida, Ujú. la exigencia de Dios en mi vida, pero también el amor de Dios en mi vida y la solicitud de Dios a una confianza plena. Eso es lo que a mí se me hace algo muy especial. O sea, porque la decisión de Dios, yo no sé a dónde me va a llevar. Yo creo que mi propia decisión me va a llevar a donde yo quiero. No, te va a llevar a donde tú piensas. Pienso que quiero. Exacto. Ok, estoy de acuerdo. Las consecuencias no las sabes. No sé a dónde me va a llevar. Pero sí es seguro que si lo sigues te va a llevar con plena seguridad a lo que él quiere. Pero si yo pienso que lo que él quiere es lo mejor, porque él lo sabe todo, entonces sí me puedo soltar, pero eso es difícil de hacer. Así es. Muy Por eso difícil. se necesitan personas con un pleno dominio de sí mismas y con un pleno desapego y con un pleno abandono en Dios. Y para eso se necesita amar a Dios. Y señal de que no lo amamos es señal de que no nos abandonamos, de que no confiamos y de que no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Lo seguimos haciendo. Seguimos atados a Perdón. la... Entonces, todo el amor que decimos que tenemos es un amor, pero un amor, yo diría, ¿cómo ponerlo? para que no Convenido, sea- es a mi fachada. conveniencia. Por eso es una a mi fachada, medida. pero es a A mi mi medida. medida. Y todos nosotros, perdón por lo que voy a decir, pero todos nosotros católicos somos idólatras. Somos idólatras. Y nuestro ídolo es el propio Dios. Porque cada uno de nosotros se ha fabricado un Dios a su manera, Y es dolorosísimo. a su pensamiento, a su conveniencia, a lo que esa persona quiere. Por lo tanto, ese Dios que yo sigo no es el Dios verdadero, es el Dios que yo me estoy que yo me formando. acomodé. Y en el fondo, ese Dios soy yo. Claro. Soy yo la medida Así es. de mi propio Dios. Así es. Entonces, todos los que estamos dentro de este movimiento de acercarnos a la divinidad, nos hemos acercado, pero desde nosotros. Desde nosotros. Y por lo tanto hemos fabricado a ese Dios a mi manera, a mi gusto, a mi conveniencia, y es al que sigo. Y cuando llega ese momento que tú dices, cuando percibo a Dios y que me dice, es por aquí, Híjole, qué dolor. ahí es cuando yo digo, no, perdóname, pero es por acá. O no te oigo, quién sabe qué, ¿no? ¿Quién No, sabe? sí te oigo. No sé, digo, pero me perdón. voy a quedar que no te oigo. Bueno, te haces como que no te, como Bueno, que no no, te- es- Pero esa es una o, sí te oigo, te pero lo que quieres es autoengañas y lo interpretas a la medida, es decir, bueno, Dios me está diciendo esto, lo que realmente quiere decir, y te lo vuelves a acomodar. Entonces, oíste sin oír. Así es. El pueblo israelita se enfrentó a eso. Y no vio la estrella, vio a Jesús. Lo oyó, convivió con él, lo percibió, todo. Sin embargo, dijo, no, contigo no, conmigo. Y tenemos un pueblo israelita todavía en la actualidad creyendo en lo que creían hace 2000 años. O sea, en fin, creo que esto hay que entenderlo, que es una comparación entre esos sabios y nuestra sociedad actual. Claro. Ahora, el punto principal, se encaminan, van. Ok, ¿qué sería eso para nosotros? Decir, a ver, voy a enterarme de lo que Jesús me está proponiendo ahora. No rechazarlo de primera intención, sino decir, voy a seguir el camino, voy a ver qué es lo que hay. Empiezas hasta que llega el momento en que la estrella, bueno, antes que eso, primero te encuentras con Herodes. ¿Sí? Y ese encuentro con Herodes pasa en todos nosotros cuando queremos seguir este camino. Sí, obstáculos vas a tener. No, pero el obstáculo principal, un Herodes que quiere matar al niño. Que está detrás, que quiere acabar con la voluntad de Dios. Así es. Y ese Herodes te lo puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento,
en que con falsas alabanzas, con falsos halagos, te quiere inducir para darle todo lo que tú sabes, para después usarlo En contra tuya y en contra en contra de la misma voluntad de Dios. voluntad de Dios. Y eso es continuamente. Sí. Amén de todos los obstáculos que no conocemos que tuvieron en el camino. Así es. Bueno, eso es, podríamos decir, son los obstáculos que cada uno de nosotros tiene. Lo importante es no saber qué obstáculos tuvieron ellos. O sea, en realidad, perdón que lo diga de esta manera, pero poco interesa saber qué obstáculos tuvieron. A mí lo que me interesa saber es qué obstáculos tengo yo. Y lo que realmente es interesante es hasta el mayor de los obstáculos, es decir, cuando ya llegan al momento culmen donde Herodes los trata de engañar. Así es. Y para darle muerte. Que están a punto de. Para darle muerte a aquel ser y en nosotros para darle muerte a esta idea y a esta forma de vivir con Jesús. En fin, llegan con Jesús y ahí viene la epifanía, ahora sí, franca de aquel niño. ¿Qué pudieron ver en un niño recién nacido? Uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué vieron? Yo creo que sintieron. Por eso, o sea, ellos humanamente que vieron un niño, un papá y una mamá sencillos. Uh-huh. O sea, pero ¿qué sintieron? Yo creo que sí sintieron algo muy grande. Jesús, o sea, sí se les manifestó así. Dios como hombre. Se como tuvo Dios. Que haber manifestado como Dios, porque llegar y ver a un solo niño, pero qué decepción. Bueno, el niño, ¿qué? Está bonito, está gordito, está... O sea, no tienes que viajar ni dejar tanto para ver humanamente a un niño, ¿no? Algo manifestó Dios. Por eso se llama la manifestación. Así es. Yo creo que sí manifestó su divinidad, sí, para dejarlos prendados. No, y para que hubiera valido la pena. No. Jesús dice que se les manifiesta de tres maneras. De tres modos. El primer modo. El amor. Con el amor. ¿Y qué hace esa manifestación? Yo me imagino que el amor encarnado, porque Dios es amor, el amor encarnado cuando ve a tres hijos que han recorrido, que han hecho todo este camino, lógicamente los rodea y los llena de amor. ¿Qué sintieron en su interior? Eso es totalmente... ¡Ay, pero qué regalo! Sentir el amor de Dios en el interior debe ser algo... Es el cielo, punto. ¿Y qué dice Jesús? Dice que ante el amor divino, ese amor, esa sensación, los llevó al total y absoluto desapego de todo, al total y absoluto negar todo lo suyo para entregarse todo a aquel niño. Sí, o sea, esa es la primera manifestación para ellos. Y luego viene la segunda. Bueno, antes que esto, ante el amor de Dios, ¿qué amor humano puede competir? No, ninguno. El amor por un ser humano igual, perdón, pero el amor de ser a ser humano, definitivo, es un amor, yo diría, trivial. Sí, es un amor pasajero. Un amor pasajero. Temporal. Y que va mezclado con muchísimas cosas que no son realmente espirituales. Con egoísmo. Con egoísmo, con materialismo, con sensaciones, con autocomplacencia, egoísmo, sí. Bastante. Así que por eso es que el amor humano, así de persona a persona, no es capaz de hacer que alguien se lance totalmente a algo, aunque ha habido personas que se lanzan, que se entregan totalmente, pero que desgraciadamente a través de la vida resulta que son frustrados, ¿no? El amor de Dios es un amor perenne, un amor infinito, en fin, hace que se vuelvan totalmente dispuestos a lo que aquel ser les está manifestando, les está pidiendo. La segunda manifestación, la belleza, es con la belleza. No ven a un niño bonito. O sea, en realidad un niño bonito, bueno, hay muchos. No, están viendo de alguna manera la belleza Dios divina. Se manifiesta a través de esto. ¿Qué podríamos poner como ejemplos? La transfiguración del Señor en el Monte Tabor. Yo creo que sí.
en que los apóstoles quedan casi como arrobados, no por ver un foquito, es decir, perdón por lo de Sí. foquito, Sí, por, O sea- por ver la luminosidad de las ropas del Señor. no, No, es que el esplendor. están Yo viendo creo que es el esplendor de la verdad, es la belleza. de la divinidad. Claro, porque es un trascendental. O sea, la belleza es un trascendental del ser. Así es. Entonces, y la belleza es el esplendor de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Ujú. O sea, no vieron cualquier cosa. Así es. O sea, vieron la verdad encarnada. Ante esa belleza, qué belleza humana, qué belleza de la creación te puede llamar. No, ninguna. Nada. Ninguna. Ninguna. Los desapega entonces de todo lo terreno. De todo lo- de porque busca todo. uno la belleza Es como la que puntilla. cautivó a La Celestial. puntilla, el amor divino y la vista de lo divino. Pum. Y la tercera manifestación es con el poder. ¿De qué manera hizo? Su reyesía. Su reyesía. Su reyesía. Ujú. Su superioridad. Así es. Siendo niño, siendo Como un rey. Su poder divino, ¿no? Sí, O sí, sea, no. la misma divinidad en potencia pues, atrapa sus corazones, ¿no? Así es. Entonces, son tres manifestaciones que desde el punto de vista ya de comparación debemos tener nosotros. Excelente. Cuando alguien se convierte, no hablemos de divina voluntad, cuando alguien se convierte, lo primero que siente en su interior, ¿qué es? El amor. El amor. Siente una manifestación de amor de Dios, pequeña, grande, mediana, no importa, pero es algo que lo mueve. Sí. ¿Sí? Que Y lo es hace algo, distinto. así es, Que como y es su es ser. algo que lo hace confrontarse a sí mismo con lo que era y con lo que está recibiendo. Y con la gratitud de lo que está recibiendo. Así es. Porque eso es lo que lo transforma. Así es. Al ver tanto amor, eso es lo que lo Lo transforma. que lo transforma y lo que hace que siga adelante ahora a conocer. Y en el momento que vas conociendo, es en el momento que vas percibiendo la belleza de lo divino. O sea, no es nada más el conocimiento, sino se te va ampliando a una manifestación sensible de la belleza de aquello. Ujú. Y al mismo tiempo vas teniendo idea, quizá un poco más velada, de la potencia de aquel ser. Que es lo que es la parte de la superioridad Así es. que ellos recibieron Ujú. en esa tripartita manifestación. O sea, no fue una manifestación de algo o de alguien solo, sino fue la manifestación de Dios en su ser. Así es. Como si hubieran tenido una especie de visión beatífica, Ujú. adelantada, anticipada. Anticipado. Cuando ¡Ay, qué tienes regalo! esa experiencia del poder de Dios, de verdad que te atrapa el corazón y quedas atado a Dios de tal manera que estás dispuesto hasta dar la vida por Él. ¿Por qué? Porque sabes del poder que tiene, porque sabes que tiene poder para no dejarte muerto, sino hay algo más allá. Entonces, Así es. Entonces es todo un conjunto de cosas que se van formando dentro del interior de la persona que lo lleva a entregarse totalmente a aquello. ¿Cuál es el destino de los reyes según María Valtorta? El destino después, Después. ya no se no Ya no dice nada. Porque de los pastores sí menciona algo. Sin De los embargo, pastores sí menciona que Jesús- sí los vuelven a ver. Sí Jesús lo vuelven a ver. habla y dice que para sus obras grandes, sus obras, escoge siempre gente humilde, gente sencilla, gente de lo más, ¿cómo diríamos? Decir bajo no es adecuado, sino gente que sabe su nada, ¿no? Sencilla. Ujú. Pero que para difundir sus obras escoge a los potentes, a los que tienen puestos altos, porque ellos tienen más posibilidades de Pues sí, tienen, esparcir. claro, tienen mayores Sí. recursos. Así es. Entonces, probablemente el destino de estos personajes haya sido el difundir El ir la a sus noticia. lugares de origen y difundir la noticia, la Así buena es. nueva. la buena nueva de que ya llegó un redentor. O sea, de alguna manera, ¿no? Pero Jesús dice que después de la manifestación, ahora les pide. Y esto va junto con pegado, ¿no? Va exactamente junto. ujú. Porque dice que les pide, primero les pide el oro. Espíritu. El oro. Pero no es Oro y el oro, moro. no es oro material, Mm. sino les pide el oro de su voluntad.
con todas sus obras. Así es, o sea, con todo lo que ellos contienen en su interior, todo ese es el oro de su voluntad, de sus deseos, de sus afectos, Su de ser. sus pensamientos, de su conocimiento incluso. Y es el total desapego. Entonces ese es el primer don que Él quiere para corresponder nosotros a esa manifestación que ha hecho. El segundo petición que hace es la mirra, porque la mirra es el sufrimiento. La mirra de La su cruz. Y sacrificio. es el sufrimiento del desapego. Ah, claro. La mirra de sus sacrificios. Así es. De todo. De ese desapego interior, de ese desapego a sus cosas, a sus manifestaciones. Y eso es lo que Jesús les está pidiendo. Dame todo, pero también dame el sufrimiento, ofrécemelo por el desapego que estás teniendo. Y la tercera ofrenda es el incienso. Que el incienso, Jesús dice que se necesita algo que amarre ese acto de dar y de aceptar el sufrimiento, y que esa es la oración, esa es ¿cómo diríamos? Esa actitud de continua unión Comunicación con Jesús, para que Él sea el que ayude a no dejar este camino, pero sobre todo oración. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la manifestación, esta es la epifanía de Jesús, y que creo que es una epifanía que está también en nosotros. Y que nosotros también tenemos que vivir. La estrella de Belén no ha dejado de brillar. La estrella de Belén es una estrella de conocimiento, es una estrella de una llamada continua de Jesús. Cuando Jesús llama, perdón, pero hemos olvidado que Jesús es Dios. Y todo lo que Dios hace es eterno. Es una llamada que no ha dejado de estar continuamente resonando en nuestros oídos, en nuestro interior. Así es. Y que nunca, nunca dejará de estar llamando a toda la humanidad. A todos nos llama. Así es. Entonces, bueno, pues tenemos esta llamadita que quizá algunos sea más fuerte, otros no, pero ojalá que pudiéramos tener el dominio de nosotros mismos para poderlo llevar a cabo. Estar atentos, reconocer la señal y estar dispuestos a dejar todo por seguir este llamado. Y esas son las señales a las que deberíamos estar atentos. Sí. Esas señales interiores, esas señales en que Dios habla, esas señales en que nuestro espíritu siente en su interior, y no las señales externas tontas. Los signos de los tiempos deben repercutir en nuestra alma para seguir a Dios, no para esperar la película hollywoodense del Apocalipsis. Así es. Bueno, pero existe una segunda manifestación que ya no es a personas pudientes, potentes, sabias, con conocimiento, sino que es a los más... a los de a pie. A los pastores. A los de a pie. A los de a pie, a los de a pie. Que son a los pastores. Gente humilde, gente que no tiene nada. Que no tiene conocimiento. Quizá ni siquiera instruida, pero que están de alguna manera en su trabajo, en una labor muy sencilla. Y, cosa curiosa, los ángeles escogen a estos seres para irles a anunciar que ha nacido el Redentor. Que es algo hermosísimo. Es el punto principal. Ángeles escogiendo gente sencilla. No fueron al templo, no fueron a las casas, a las plazas públicas. Sí, no, gente sencilla, a decirles, les ha nacido un niño, un Redentor, y esta es la señal. Encontrarán un niño en un pesebre envuelto en pañales. Pero esa providencia de Dios de los pastores no fueron cualesquiera pastores. También hay que tomar en cuenta que esos pastores fueron preparados para recibir esa señal. No, yo diría que no. ¿De qué modo? No, preparados en su vida, así como los reyes. No, es gente sencilla. Sí, estamos hablando de gente sencilla, pero quiero decir preparados en el sentido humano de la palabra. Es decir, cuando Dios te da una misión, Dios te prepara para esa misión. No, un momento. Dios nunca da
antes de que tú respondas. Porque si Él te da y tú no respondes, Él sería culpable de que tú fueras tus deudas. más deudora. No, pero vamos, quiero ver el punto que le quiero decir. O sea, comprendo lo que usted me está diciendo y es correcto. Lo que le quiero decir es que para poder responder a la llamada, cualquiera que sea, de pastor o de rey, ¿sí? Hay unas condiciones previas. De rey necesitas el dominio de ti mismo. Por eso, pero en su de vida. pastor, Ajá. lo que necesitas es la humildad Por eso. para aceptar todo aquello que viene de Dios. Así es. Que ni siquiera sabes que es de Dios, porque creo que en el Evangelio lo dice muy claro. O sea, se espantaron. Sí, claro que lo sé mucho. Cuando se aparecen los ángeles, se espantan. Eso quiere decir que eran temerosos, que no tenían un conocimiento más o menos consciente de lo que era un ángel, de lo que era una aparición. Y seguramente no fueron todos los que vieron al ángel, también. Y seguramente no fueron todos los que vieron al ángel. Pero ellos aceptan y les entra curiosidad. No les entra deseo, les entra curiosidad según el Evangelio. Vamos a ver, vamos a buscar lo que nos dijeron. Y cuando llegan con el niño, ¿qué ven? Ven lo mismo que vieron los reyes. Ven lo mismo, ven un niño, ven a la mamá, ven al papá, bueno, al supuesto papá. ¿Y qué es lo que los arrebata? Lo mismo que el amor, la belleza y la potencia del niño. Pero a ellos no les piden nada. No. A ellos no les dan ningún don. Pero adoran. No, pero, perdón, no les dan ningún don, no les piden ningún don material. Les pide el don mayor que existe, que no se los pidió a los sabios. ¿Sí? ¿Cuál fue? Su vida. Porque esos pastores se dedicaron desde ese momento en adelante a proclamar al niño que había nacido. Esos pastores se dedicaron a esparcir la noticia de ese niño. Esos pastores llevaron a creer a todo Belén, a todas las aldeas cercanas. Sí. Les echan la culpa de la matanza de los niños, que es el día de hoy, el día 28 de diciembre, y toda la gente los culpa, los golpea, los persigue, los destierra de sus lugares, y viven toda su vida como esclavos de las personas pudientes, como pastores, pero de personas muy, ¿cómo decirlo? Negativos, tiranos, hasta que Jesús, una vez empezada su vida pública, a los 33 años, va en su búsqueda. Y los encuentra. Y los encuentra y los empieza a llamar. A algunos ya murieron, a otros lo matan, o sea, un fariseo, porque Jesús lo quiere rescatar, lo quieren comprar. El fariseo se enoja, le da una golpiza tremenda y le entrega a un moribundo. En fin. O sea que el destino de los pastores es muy dramático. Ese sí se ve como un destino dramático. Dramático. El otro no sabemos qué es lo que pasó. Es la vida, es su vida lo que les dedicada a proclamar a aquel niño que vieron. Y lo vieron un instante, no lo volvieron a ver. Lo vieron unos minutos y eso bastó para que toda su vida se la dedicaran a él. Algo hermoso. Bueno, pues esto es exactamente ahora conectado con nosotros. Creo que es totalmente equiparable. Debemos ver a esta manifestación, a este Jesús que se abre a nosotros, y deberíamos de entregarle nuestra vida, no solo nuestros dones, sino una vida completa de estar entregado a manifestar lo que nosotros recibimos. Es una vida misionera, es una vida de comunicación, que es equiparable al momento en que María queda concebida, y en ese momento ella se vuelve misionera. Lo mismo los pastores. Lo mismo los pastores, lo mismo los reyes, y lo mismo deberíamos de hacer todos. Cuando recibimos esto, deberíamos de salir a manifestar. ¿Sí?
Digo, cabe la oportunidad de decir que lo que dijimos de los pastores y del destino posterior es parte de revelación privada, ¿verdad? O sea, no constituye nada que venga en el Evangelio, ni muchísimo menos, pero sí me gusta aclarárselos a las personas para que sepan que nosotros estamos tomando esto de María Valtorta. Y de Luisa. Y de Luisa Picarreta. O sea, realmente no es algo que esté escrito en el Evangelio. En el Evangelio jamás se vuelve a hablar de los pastores, nunca más. Nunca más se vuelve a hablar. Ni de los no, reyes. Sí se habla de los pastores. O sea, se mencionan en el Evangelio, sobre todo cuando está en la cruz, pero se menciona, o sea, sin aclarar quiénes son. Exactamente. Ya no los ves. Y a los reyes menos. Los reyes. Los reyes ya no los vuelves a ver. Se pierden. Se pierden en la historia, ¿no? Igual que en estas revelaciones, también se pierden. Tenemos ahí una pregunta. Sí. Que ahorita que nos va a pasar esta Martis. Si me la das, nada más dímela, Marta. Ok, y es ¿quién nos escribe? ¿Cómo se llama la persona que nos escribe para darle las gracias? ¿La puedes ver? ¿La persona? Nada más que no la vemos. A Javier España, le damos las gracias a Javier España, que nos está diciendo que hay un libro de un señor Toca que habla precisamente del viaje que hace Jesús para buscar a los reyes. No, al revés, no a los pastores, sino a los reyes. Y que está basado en Catalina de América, ¿no? Muy bien, pues gracias a Javier, ¿no? Y por esta... Así es, y Catalina de América, bueno, pues también es otra persona, otra vidente más, mística, que tiene revelaciones y que es muy probable que sea, ¿no? Sí, muy probable que sea y que nos dejen pues esta historia maravillosa de los pastores y de los reyes, pues algo muy importante, esta disposición de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que esto es lo más importante, el centro de todo, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Sepamos que el Señor, cuando nosotros somos fieles a corresponder a la gracia y a hacer su voluntad, Él no se deja ganar en generosidad. No es perder, porque muchas veces vemos como una pérdida. Como ¿no? una pérdida. O sea, no vamos a perder nada. Al contrario, Dios no quita, Dios da más. Así y lo es. da en abundancia. Pero no en la materia. No en lo espiritual. Que no se nos olvide eso, porque generalmente lo asociamos a que, híjole, yo me entrego a Dios, pero me va mal. Sí, no, pero no, ni es así tampoco, porque la providencia del Señor es perfecta. Hay una persona que se entrega totalmente a Dios, un sacerdote, una religiosa, un laico consagrado, siempre recibe su providencia. Y lo digo por experiencia, yo siempre he recibido su providencia. Yo creo que usted también, doctor, también, Rosy. Digo, un poco apretados a veces, pero sí la recibes. Bueno, también son momentos de reparar por tanto pecado que el dinero ocasiona en los seres humanos, ¿no? Entonces, ciertas épocas de crisis económica en nuestras vidas, pues también es bendición. Es bendición porque aprendes a estar desprendido, ¿no? Pues no sé si hay alguna otra pregunta. No la vemos, no la podemos detectar. Pues bien, darle las gracias, doctor. Creo que se nos acabó el tiempo. Ay, se fue rapidísimo. Se fue rapidísimo. Bueno, pues de todas maneras, ojalá que haya quedado pues un mensaje. No de recuerdo, como decías, Rosy, no es el chiste no es recordar lo que pasó, sino asociarlo a nuestra vida. Asociarlo, ponerlo en la circunstancia actual de cada uno de nosotros, sea diferente, total, pero con esta enseñanza de lo que hicieron tanto los pastores como los sabios, en ese momento tomar nuestra decisión y ver si somos realmente o no seguidores de Jesús, seguidores de la verdad y seguidores de su voluntad. Epifanía todos vamos a tener. Así es. Pues, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ceci, gracias. Gracias, Rosy. Al contrario. Y nos oímos, nos vemos la próxima semana. Feliz año. Hasta luego. Feliz año. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.